Vamos a leer, hermanos, algo. Hebreos 10:1. Ponga atención a la lectura de la palabra porque vamos a leer bastante, hasta el verso 23. Dice así la palabra del Señor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote que está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oremos al Señor. Padre nuestro, te damos las gracias por este privilegio que tenemos, Señor, de considerar tus palabras, estas palabras inspiradas, Señor, por el Espíritu Santo al autor, Dios mío, para que la tuviéramos hoy y supiéramos, Dios mío, la gran diferencia, la gran obra tremenda e importante que tú hiciste por cada uno de nosotros. Dios mío, te pedimos, Señor, que asimismo como tu Espíritu Santo la hizo escribir,
sea revelada a cada uno de nosotros, Señor. Que la unción que mora en cada uno de nosotros sea, Señor, la que nos enseñe en este día, de acuerdo a cada necesidad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu palabra no va a retornar a ti vacía, sino que va a ser la obra en cada vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Veíamos, hermanos, por supuesto no, aunque vamos a tratar de ser lo más expositivo posible, pero no podemos, por supuesto, enumerar cada cosa que está ahí, pues son cosas bien importantes, pero aún así no podemos enumerarlas todas, pero esperamos que con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo pues nos vaya indicando. Veíamos que el antiguo pacto fue la sombra de lo que venía, de lo que realmente iba a ser la obra perfecta, iba a salvarnos eternamente. Los sacrificios, aquellos que se hacían, aunque Dios los mandó a través de Moisés, es la sombra, o sea, era el tipo de lo que venía. Sombra, la luz estaba allá y nos alumbraba eso a la gente de la ley y veían ellos todo eso, pero no era lo real, lo último, lo que realmente Dios tenía para cada uno de nosotros. Y ahora que la luz está acá del lado de nosotros vemos eso, pero vemos la sombra proyectándose hacia allá, alejándose de nosotros. O sea, porque lo verdadero está con nosotros, Cristo Jesús nuestro Señor. La Escritura habla de que los sacrificios no podían cubrir o sea, lo que hacían solamente cubrir el pecado, cubrirlo. O sea, cubrirlo de los ojos de Dios para que la ira de Dios no cayera sobre ellos, porque cada vez que se veía algo y no había esa cubierta, Dios obraba bien fuerte. Si tú lo lees ahí en el Antiguo Testamento, y ese mismo Dios es el mismo hoy, el mismo que fue entonces y el que permanece para siempre. Él no ha cambiado. Lo que sí cambió fue la forma, fue el sacrificio, fue cambiado totalmente, porque si los sacrificios de animales no podían quitar el pecado, solamente cubrirlo, solo Jesucristo, el Cordero perfecto, fue ahora el que quita el pecado del mundo. De hecho, Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista lo ve llegando al Jordán donde él estaba bautizando, él exclama lo siguiente y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta es, en sí sabemos por lo que estamos viendo que Cristo vino a quitar el pecado del mundo, pero ¿a qué vino en realidad globalmente? Cristo vino obedeciendo el plan eterno de Dios. Dios tenía un plan eterno de redimir al hombre. Y Cristo vino, según lo que leíamos en la Escritura, en los versículos 7 y 9, si tienes tu Biblia ahí, pues pueden ir viendo, que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. A eso vino Cristo, exclusivamente. Y en el verso 7 dice, entonces Cristo hablando, eso está ahí en la Escritura, donde habla en el Salmo 40, esto mismo, y dice, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Luego en el verso 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Entonces Cristo, el segundo Adán, vemos ahora algo que quizás no habíamos notado antes, pero es así. Cristo Jesús, el segundo Adán, según la Escritura, en su humanidad, Él fue un hombre completo. No le faltaba nada como hombre.
Por lo tanto, Cristo Jesús tuvo voluntad propia. Cristo tuvo voluntad propia. No me mire así, vamos a verlo en la Escritura. Juan 6:38. Jesús hablando dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. O sea, le está diciendo, yo tengo voluntad y puedo hacer mi voluntad, pero yo no vine a eso. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vemos también graficado esto cuando él pudo usar su voluntad en Lucas 22:41, cuando está en el huerto de Getsemaní y oró 3 veces al Padre. Y dice, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, es claro que Jesús tenía voluntad, pudo haber hecho su voluntad, pero él no quiso salirse de esa voluntad. De hecho, en Filipenses 2:8 dice que él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, semejante a los hombres. Y el hombre tiene voluntad, ¿sí o no? Hermano, por favor. Ok. Usted vino aquí por su propia voluntad, ¿cierto? Ejerció su voluntad. Entonces, dice, y estando en la condición de hombre, recuerda, él se despojó de todos sus atributos y todo, dice anteriormente a esto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Cristo Jesús obedeció en todo. ¿Te das cuenta por qué Jesús tenía que pasar mucho tiempo orando? Se alejaba siempre y oraba la noche entera en algunos momentos. Se alejó en un momento y se fue lejos a orar, fuera de todo, porque él necesitaba estar bien claro. Incluso él decía, incluso lo que hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me dice, eso yo hablo. Entonces vemos una obediencia perfecta, porque vamos a ver por qué tenía que ser de esta manera. Jesús necesitaba conocer la voluntad del Padre. Y la pregunta que surge inmediatamente, ¿y nosotros qué? Tú sabes, cuando oramos al Señor le decimos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero primero decimos, venga tu reino. O sea, Señor, puedes gobernar en mi vida. Señor, yo voluntariamente ejerzo mi voluntad y te digo, Señor, venga tu reino a mi vida. Venga tú a reinar. Sé tú el Señor de mi vida. Y de inmediato decimos entonces, hágase tu voluntad, tal como se hace en el cielo, sin cuestionamiento ninguno, se haga también aquí en la tierra, porque yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Pero para eso hay que orar al Señor y buscarle, y buscar esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. En el verso 10, siguiendo la relación, dice, en esa voluntad somos santificados. Quiero ver aquí un poquitito el verso 10, lo vamos a leer. Dice, en esa voluntad, la de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Quiero detenerme para decir que el somos ahí está en tiempo presente. Porque hay algunos que dicen que ya tú fuiste santificado antes que existiera y todo, y que ya estaba como que, tú sabes, ya viniste a la tierra ya santificado, así que no tienes que hacer nada.
Así que cerremos la iglesia y vámonos cada uno para la casa, porque los que ya fueron santificados entonces ya no tienen que hacer nada más. Y los que no fueron, pues tengo malas noticias que decirle, no quiero animarlos a algo que no está para ustedes. Eso es lo que se dice en una forma de creer en un evangelio que no es el que estamos viendo aquí en la Escritura. O sea, Dios no quiere que nadie se pierda. El sacrificio de Cristo fue para todos, para todos, para todo aquel que cree en Él. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por eso digo, en esa voluntad somos santificados. Porque ¿en qué momento nosotros somos santificados? Quien cree en Jesucristo y lo confiesa como su Señor es santificado, es nacido de nuevo. Desde ese momento viene a ser apartado para Dios. Porque ¿qué es santificar? Santificar es hacer santo. En el Caribe, ahí arriba, hacer santo es, si usted ve a alguien vestido de blanco entero y no vende ayuya ni nada de eso, es que le hicieron santo. Él pagó un dinero, pagan dinero para hacerse el santo. Incluso algunas personas, tú los ves comprando y todo, van vestidos así de blanco entero, pero mira, enteros. Y si alguien los va a tocar, dice, no me toque. Ya me hicieron santo, entonces estamos en otra. Y ellos pagan por eso. Pero Dios dice que en esa voluntad que tiene en Cristo Jesús, nos hizo santos, somos santificados. En el momento que tú crees, Dios te hace santo, te separa de lo que era viejo, de modo que si alguno está ahora en Cristo, ahora viene a ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, o sea, te separa, te purifica, te consagra y te dedica para ser un hijo, una hija de Dios. Amén. La Escritura dice aquí, bueno, tengo que detenerme también en esto, porque la Escritura dice somos santificados, pero también dice la Escritura algo que es referente al proceso de la santificación. Y vamos a ver qué dice Pablo también un poquito más adelante sobre esto, porque ya somos santos, o sea, en el momento que tú creíste, ya eres completamente, ya estás completo, la obra está hecha en ti. Si te mueres en ese momento, tú te vas al cielo. La prueba es el ladrón de la cruz. Él no tuvo que hacer nada, ni siquiera ir a pedir perdón a las que mató, robó, no sé qué. Simplemente hoy estarás conmigo en el paraíso, punto. Porque en esa voluntad de Dios somos hechos, o sea, venimos a ser hechos santos al creer en Cristo, pero como todavía estamos aquí abajo, todavía tenemos una carne de pecado y todo eso, hay un proceso que se llama santificación. Por eso dice el Señor en 1 Pedro 1:16, porque está escrito, sed santos, actúa como santos. Si tú eres santo, si Dios te hizo ya en la parte espiritual, te hizo nacer de nuevo, eres santo, ya estás en Cristo Jesús, por lo tanto vive de acuerdo a tu nueva posición, a tu nueva naturaleza, que eres un hijo de Dios. Y eso se llama santificación. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos de acuerdo a lo que somos. No tenemos que esforzarnos para hacer. Si nosotros tratamos en la carne de santificarnos y de ser buenitos y de ganarnos la salvación, es imposible, porque no hay obra posible que pueda ganar la salvación. Por eso es lo que estamos hablando de la obra de Jesucristo nuestro Señor. Porque ni todos los sacrificios, ni todos los toros y machos cabríos y todo podían quitar el pecado
pero Cristo con una sola ofrenda lo hizo. Y aquí nos vamos a referir a esta parte, en el verso 12. Mira lo que dice. Hablando de los sacrificios, no pueden, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. ¿Cuántos sacrificios hizo? Uno. Incluso cuando estaba en la cruz, él dijo esas palabras en arameo, tetelestai, que significa algo que se usa en comercio, según los estudiosos de la palabra aquella, que es como cuando se sella un contrato y se dice ya está cancelado. No cancelado de que se terminó, sino que está pagada la deuda. O sea, ya está pagado, se acabó, no hay problema. Entonces, Cristo Jesús hizo eso, habló esas palabras porque con una sola ofrenda fue suficiente. Entonces dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Al que creyó, Dios lo santifica, lo saca de allá, le da una nueva naturaleza y ahora no eres esa persona, ahora tienes una nueva identidad, pero hay que vivir en esa identidad. Fíjate que la Escritura dice aquí que Él se sentó a la diestra del Padre. Los sacerdotes cuando estaban ministrando, ellos no se podían sentar. Primero porque no había asiento dentro de los útiles del tabernáculo, ¿cierto? En ninguna parte dice que había un asientito, algo para ir, porque estaban todo el día, en la mañana un sacrificio, en la tarde otro sacrificio. Y así todos los sacrificios que venían después por las personas que habían faltado en algo en la ley, tenían que traer, de acuerdo a su condición económica, tenían que traer el animal que iba a ser sacrificado para cubrir ese pecado. Incluso Cristo Jesús, cuando oficia como sacerdote, se presenta al Padre y el Padre acepta ese sacrificio, porque Él se presentó al Padre. Recuerda que Él subió al cielo como ya, no como el cordero que ya fue inmolado, Él dio su sangre y todo, y sube al Padre, y esa sangre fue acepta, y Él como sumo sacerdote llegó no al lugar santísimo que estaba en el velo, en el tabernáculo, sino que al mismo lugar santísimo, al original, al mero lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y ahí se presenta y es acepto y entonces se sienta. Los sacerdotes no se sentaban primero porque no había asiento, pero también porque los sacrificios de ellos no podían culminar la obra, tenían que seguir, porque el que trajo una ovejita o lo que sea para el sacrificio, mañana va a tener que traer un toro porque a lo mejor se cayó bien fuerte y ¿tú me entiendes? Y todos los días sí, todos los días de esa manera. Por eso entendemos que no podían sentarse, porque la obra que ellos hacían no culminaba. Sin embargo, Cristo, para graficar que su obra fue completa, se sentó al lado del Padre, ahí intercediendo por cada uno de nosotros. No voy a hablar de los sacrificios y todo porque eso es largo, pero hay algo sí que puntual. Una vez al año había que traer un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Y ese sacrificio, el sacerdote oficiaba, entraba con la sangre y todo al santuario, todo. Pero el cuerpo de ese sacrificio, a diferencia de otros, que incluso hasta comían los sacerdotes, los levitas, de esos sacrificios, a diferencia de eso, ese sacrificio que estaba representando los pecados de todo el pueblo, tenía que salir fuera del campamento, fuera, lo tenían que sacar fuera.
y allá quemarlo hasta la última ceniza, hasta que ya era ceniza completa. Y vamos a leer lo que dice acerca de Cristo en esta dirección. Dice Hebreos 13:11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario. La sangre era introducida en el santuario para oficiar, como tenía que rociarla, untar, etc. Por el sumo sacerdote, ese cuerpo de animal son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento. Él tuvo que salir de la ciudad. Coincidentemente era la forma que lo hacían, pero ya estaba planificado porque él tenía que cumplir la ley completa. Entonces, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre, dice la Escritura, a los santificados. Pregunto, ¿te consideras perfecto, hermano? Yo tampoco. Antes que conteste, yo le digo yo tampoco. Porque sé que nadie es perfecto. De hecho, la Escritura dice que fuimos hechos perfectos. ¿Qué significa? Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pablo escribe algo sobre esto en Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Él hablando de sí mismo, como tú y yo podemos ahora contestar a la pregunta, ¿te sientes perfecto? ¿Crees que eres perfecto? No, yo no soy perfecto todavía, no. Tendría que vivir 100 vidas, ni con eso. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Pablo hablando dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, esa perfección. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recuerda que todo, y lo hemos enfatizado yo creo fuertemente estos días, que todo está en Cristo. Fuera de Él no hay nada. Por eso Cristo lo que dijo personalmente fue que lo que nos recomendó siempre, que permaneciéramos en Él. Porque fuera de Él no hay nada. Todas las promesas son en Él, sí, en Él, amén. O sea, no hay nada que sea por la izquierda, a lo mejor Dios te hace un favorcito. No. Si no es a través de Cristo, Dios no tiene trato contigo. Para nada. Incluso cuando pedimos, tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Porque en nuestro nombre o nuestros méritos no tenemos nada que ofrecerle a Dios como para que nos conceda la petición. Pero ahora, en este verso, en el 12, lo que leíamos ahora hasta el 14, Pablo está considerando su parte humana. Él menciona que no es perfecto, como tú y yo no somos perfectos. Y mira que Pablo había recorrido y era fariseo y tenía todos los pergaminos de la ley y todo, cumplió la ley perfectamente y todo, pero aún así Pablo sabía que no era perfecto. Todos los nacidos de nuevo estamos en un proceso de santificación y de irnos cada día por medio de vivir en Cristo, de vivir la vida nueva, la nueva naturaleza. Estamos llamados a cada día ir haciendo morir lo terrenal en nosotros para que la vida de Cristo que está en nosotros, porque nosotros estamos en Cristo y Cristo mora por la fe en nuestros corazones, por lo tanto
vamos haciendo morir la vida. Por algo el Señor dice, sed santos. Porque si el tronco es santo, las ramas tienen que ser santas. Y el fruto que tú tienes que dar tiene que ser santo. Ya no frutos de la carne ni todo eso. No, tiene que ser santo. Y Dios nos llama a eso y la posibilidad está porque el poder no lo pones tú. De hecho lo dice la Escritura en Efesios 6. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, no podemos nosotros, o sea, ya nosotros estamos entregados. Ya nosotros sabemos que tenemos que ir muriendo cada día a nuestra antigua naturaleza. Pero en el verso 15 viene la buena noticia. Porque Pablo nos dejó todo eso ahí nomás. Leímos hasta el 14, ahora viene el 15. Él dice otra cosa. En cuanto a la obra de Cristo en su vida, en cuanto a su posición, que en cuanto a la carne él no es perfecto, está en eso, pero ahora en Cristo Jesús, él dice lo siguiente. Así que todos los que somos perfectos, espérate, apóstol Pablo, por favor. Tú no dijiste que no eras perfecto. ¿Y por qué ahora vienes en 3, 4 versículos más adelante a decir, pero ahora todos los que somos perfectos? Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentid, esto también os lo revelará Dios. Y la respuesta a eso está precisamente en el versículo 14 de lo que venimos leyendo, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, tú creíste en Cristo, Dios te santifica, te saca de allá y te pone en su lado. Ahora eres nueva criatura, eres miembro de la familia de Dios, tienes la naturaleza de Cristo morando dentro de ti. No te apartes porque ya si te apartas, vienes a caer a ti mismo otra vez, vienes a ser tú mismo otra vez. Por eso Cristo te enfatiza tanto, permaneced en mí, permaneced en mí. Nada más dice, no le dice que hagas tantas cosas, que hagas tremenda obra, no. Lo único que tienes que hacer, usar tu voluntad, así como Él la usó, para no salirse, ni aún viendo todo lo que le esperaba de sufrimiento, Él no se salió, porque Él permaneció en esa voluntad del Padre. Y eso es lo que nos pide, solamente que permanezcamos en Él, porque la obra completa la hizo ya Él por nosotros. Entonces, hermanos, si estamos en Cristo, ya somos perfectos. No nos falta nada. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Te falta algo? Pero en Cristo. Por eso nosotros oramos, buscamos su palabra y eso nos permite y nos hace estar en comunión y permanecer en Cristo. No es permanecer en la iglesia necesariamente, aunque es parte, porque esto es un ejercicio que estamos haciendo para seguir permaneciendo y ayudándonos y animándonos todos, porque no todos vienen aquí happy, tú sabes, algunos vienen con problemas serios, grandes, problemas fuertes, pero sabemos que en Cristo la Escritura dice que no nos falta nada. Tremendo, hermano, tremendo, aunque tenemos carencia en lo material, en lo humano, en lo físico incluso. Entonces, hermano, el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice que en Cristo somos perfectos. Por lo tanto, hermanos, ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos en Cristo. Y Cristo, cuando Él hace esto de la redención completa, cuando concluye su obra,
se sienta al lado del Padre, lo único que está esperando es que el Padre le diga, vaya a buscar a su iglesia y nos vamos con él. Pero mientras tanto nosotros estamos aquí abajo. Por eso lo importante que dice ahora la palabra, siguiendo más versículos abajo, me salto varios, pero yo le invito, hermano, que usted lea todo ese capítulo, incluso lo que viene después. Muchacho, ni te digo lo que viene después en el capítulo ese de 10 de Hebreos. De la mitad para adelante. Es heavy. Se lo pongo así para que le dé interés y usted lo lea. Pero sí realmente heavy, fuerte, fuerte. Porque está hablando de los que se separan y todo eso. Pero entonces tenemos ahora, hermano, ahora tú y yo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Porque tú y yo tenemos la problemática de todavía estar aquí abajo, de todavía tener este cuerpo que se va envejeciendo día a día, ¿o no? Usted me conoció jovencito, para los que me conocieron. Pero se va envejeciendo y tenemos problemas y todo, pero nuestro refugio, nuestro lugar real donde nosotros pertenecemos. Recuerda ese ejemplo que dice que los peces donde están y pueden procrear y pueden ser felices y vivir una vida plena, ¿dónde es? Los peces. En el agua, qué bueno. Y los animales y las plantas, ¿dónde tienen que estar para estar bien? En la tierra, porque si no, imagínate, en el agua, veía en la televisión el otro día que en el agua la gente sale arrancando, porque es un lugar lindo para el verano, mojarse un poquito, pero vivir ahí no es nuestro lugar. Pero el lugar tuyo y mío, el lugar de los animales en la tierra, pero el lugar del hombre, su lugar es en la presencia de Dios. No hay otro lugar donde el hombre pueda ser feliz. Hemos conocido lugares, playas bonitas, volado como los pajaritos, todo eso, pero no hay lugar real donde el hombre pueda ser feliz sino en la presencia de Dios. Por eso mira lo que dice. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. No es un camino pavimentado, es un camino vivo. Cristo es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Tú sabes que nosotros tenemos esa libertad ahora de entrar a la... Hermano, es que mira, cuando los sacerdotes, y lo hemos dicho varias veces, pero esto es tremendo, los sacerdotes entraban muchos de ellos con miedo al lugar santísimo. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor se me olvidó algo en que fallé, en que, tú sabes, algún mandato de la ley, algo que fallé y no me acuerdo, y si tengo algo así y no he hecho un sacrificio por mí mismo, voy a caer muerto ahí mismo. Y tú y yo, hermano, ¿con qué confianza nosotros podemos venir? Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estoy, y postrarnos delante del Señor y venir a su misma presencia. No a un lugar aparte, no. A la presencia de Dios, dice, acerquémonos. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Y en el verso 21, sigo leyendo, y teniendo un gran, léase un sumo, porque el original dice sumo, en inglés high, a high priest, un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, teniendo entonces un sumo sacerdote que está ahí,
en la casa de Dios y que su sangre ya fue derramada, ya no hay que hacer más sacrificio, acerquémonos con corazón sincero, sacando toda lesera, toda tontera de nuestras vidas, con la sinceridad que podemos venir, donde un Dios que todo lo ve, sabe hasta los pensamientos tuyos, en plena certidumbre de fe. Hermano, yo no sé cuánto, pero pecamos. ¿Y qué hacemos? Decimos que entonces nos servimos, tiramos la toalla y nos vamos. No, el Señor nos dice, no es que hay licencia para pecar, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Cristo delante del Padre. Por lo tanto, hermano, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Por eso nosotros oramos, por eso el Espíritu Santo nos muestra las tonteritas o pecados que hemos hecho durante el día, no para acusarnos y condenarnos, sino para que usemos las herramientas que Dios nos dio. La sangre de Cristo, dice la Escritura, si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y podemos acercarnos, no como el sumo sacerdote que se acercaba hasta con temor, porque muchos de ellos caían fulminados por la santidad de Dios. Imagínate presentarse con la herramienta o las posibilidades que teníamos antes, presentarnos delante de Dios. Olvídate, hubiéramos pero fulminados por la pura santidad de Dios. Sin embargo, ahora, hermano, nos presentamos, no nosotros mismos, nos presentamos en Cristo Jesús, porque en Él vivimos, en Él somos y nos movemos, para que nadie se mueva solito, para que nadie se arranque con los tarros. Eso del griego no sé cómo se dice, pero para que nadie tome sus propias decisiones, hermano. Entendamos que queda tan poco, hermano. Por eso dice al final, dice la Escritura, en el verso 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar. No desvaríe, hermano, no dude. Si tienes duda, júntate con alguien, oren juntos, cuéntale a alguien lo que te está pasando. Estamos dispuestos para oírte, para ayudarte, hermano, para orientarte, porque el único que ayuda, el ayudador, se llama Jesucristo el Señor. Pero dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Tú sabes que la profesión tiene una definición bien amplia. Profesión es algo en que tú te sumes, te entregas a algo, una profesión, que eso involucra dentro de la palabra profesión, incluye la palabra fe, porque tiene que ver con lo que tú crees, con lo que tú has profesado, con lo que tú estás empeñado en vivir. De esta manera es tu profesión. Profesión, tal como una persona puede ser un médico, puede estar de vacaciones, pero a veces vemos en el avión que de repente se escucha una vocecita, dice, si hay algún médico, por favor, repórtese, porque a alguien le pasó algo. Pero el médico puede decir, oye, espérate, yo estoy de vacaciones, brother, mira, I'm sorry con el QMI, pero no. Pero en este caso, una persona que tiene una profesión, si tú eres cristiano, no me digas que eres cristiano solamente el domingo y después chipe libre, porque entonces tú no estás dentro de este grupo. Porque profesión significa algo que tú estás empeñado, toda tu fe, eso eres tú. El médico ese dice, yo soy un médico, aquí y allá y acá. Bueno, yo soy un cristiano, nacido de nuevo, entonces tengo que vivir como tal. Bendito el nombre del Señor. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel
fiel es el que lo prometió. Ya te digo, si tú lees el resto de Hebreo, te va a encontrar con sorpresa. Va a ver cómo Dios habla a las personas que pisotean a Cristo, la palabra, tienen por poco al Espíritu de gracia, no les interesa. Pero Dios te está hablando a ti, hermano, hermana, que estás aquí en la iglesia, que nos estás viendo, que podemos venir al Señor tal como estamos hoy, ahora. Ahorita Dani va a dar algunas instrucciones para tomar la Santa Cena, pero lo importante es que si tú la vas a tomar, aunque si has pecado y eres un cristiano, tú no puedes venir así nomás, sino que tienes que ahí decirle: Señor, confío en tu palabra, confieso mi pecado delante de ti y vengo a ti, Señor, porque no tengo más donde ir. Tú no puedes decir: cuando yo me arregle, como yo he escuchado personas que le he preguntado por qué no vienen a la iglesia. No, cuando yo me arregle, pastor, entonces voy a ir a la iglesia. Si tú te puedes arreglar solo, hermano, entonces en vano murió Cristo. Pero tú y yo no podemos arreglarnos solos, porque sin Él no tenemos vida. Él es nuestra vida, bendito el Señor. Así que, hermanos, mantengamos firmes, sin fluctuar. Y si alguno hubiere pecado, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia. Dios tiene misericordia del que confiesa su pecado y se aparta. Mantengamos firmes, sin fluctuar. Recuerda entonces, con una sola ofrenda, le tomó solamente una sola ofrenda al Señor, hacerte perfecto para siempre. Ya tú estás capacitado para irte con Cristo, si Cristo está en ti y tú estás en Cristo. Inclinemos nuestro rostro, hermano. Amado Dios, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu amor tan grande, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que estas palabras, tu Espíritu Santo, Señor, las ordene en cada mente, Señor, y nos dé, Señor, la dirección para caminar contigo en este poco tiempo que nos queda aquí abajo, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo que vamos a hacer en recordar todo esto que hiciste, Señor. Y tú mismo nos dijiste que lo hiciéramos en memoria tuya, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.